Entonces, ¿cuál es el objetivo de hoy día? Profe, pero hagamos sus juntas por Zoom, po. Ah, pero ay, ¿cómo me vas a avisar? Bueno, ahí hablamos por interno, ¿ya? Facebook, usted tiene su... Ah, tenés razón, Yo feliz, en el Facebook, sí. yo feliz, aquí tiene un integrante, yo feliz entro. Ya, listo. Oh, qué tierno. Mira qué amoroso. Para poder conversar con alguien humano, porque recuerden que yo vivo con 2 gatitas y un perro. Y ahora, Ah, sí, pues las 2 gatitas ahora están durmiendo, una está en la logia que le da el solcito y la otra está escondida. Y el perro se fue de vacaciones unos días. vio, usted hizo un conversatorio y nosotros entramos. Ya, pues. Hay un tema que el otro día me mencionó en mi curso, el ateísmo, me gustó esa cuestión. Pero, a ver, Podemos hablar un tema polémico y ahí podemos debatir. Sí. ponga el tema. O contar anécdotas de pandemia. Sí, interesante, sí, anécdotas, pero nada de terror porque después no puedo dormir. Ya. Entonces, hoy día vamos a diferenciar las reacciones según el medio en que ocurran, ¿ya? Entonces, ¿cuánto en todo este periodo hemos hablado de 2 conceptos? Oxidación y reducción. ¿Cómo se llama la que baja el estado de oxidación? ¿Quién me ayuda? La reducción. La reducción. El reducir, bajar, ¿ya? Y la oxidación aumenta. Y decíamos que en estos 2 procesos que van siempre juntitos, ¿ya? Siempre hablamos de la oxidación, pero la verdad que en esto es una pareja, funcionan de a 2. Si hay una oxidación, significa que hay una reducción, ¿ya? Y a la vez, al haber una oxidación y una reducción, hay agentes que participan, ¿ya? El agente reductor, que es quien se oxida, y el agente oxidante, que es el que se reduce. Y el tema central es el electrón, es la pelota en juego, ¿ya? Aquí se va la pelotita y se va para otro lado, ¿ya? Alguien la cede, otro la recibe. Y la clase pasada habíamos trabajado con este modelo, ¿se acuerdan? ¿Ya? ¿Qué significaba eso? Un poco para demostrar, porque todo lo que habíamos hecho antes lo habíamos hecho por separado, ¿cierto? ¿Alguien se acuerda del procedimiento que hacíamos para determinar esto? ¿Qué es lo primero que hacíamos? Teníamos que identificar si era reducción o Antes oxidación de eso, ¿en qué me tengo que fijar? Lo fundamental, en la cantidad de átomos. más que cantidad de átomos, Si es El átomo estado molécula, de oxidación. Por los, Electrones por los aumentan o signos, disminuyen. más o menos. la carga, bien, Paulito parece que fue, ya, Sí. la carga. Lo primero que yo hago, antes de saber cuántos electrones, quién se oxida, quién se reduce, lo primero es comparar. ¿Qué le pasó a este? De más 3 pasó a 0. ¿Qué significa eso? Que se redujo. En cambio, este está en 0 y pasó a más 1. Subió. ¿Qué significa eso? Que se oxidó. ¿Ya? En todo ese proceso, ya que nosotros no nos vamos a detener, porque realmente, y lo que voy a mostrar ahora es un poquito más complejo, aquí lo vimos de una manera simple. Y al final, ¿qué es lo que hacía yo de todo esto? Sumaba como un sistema de ecuación, donde me quedaban el agente, en este caso el reductor, que se oxidaba frente al oxidante y se transformaba en un oxidante y luego un reductor. Eso es lo que aprendimos en la clase pasada, a lo mejor Profe, medianamente. ¿cómo esto lo podemos implementar en el día a día? Así como verlo. No me refiero a, por ejemplo, no sé, nosotros vemos en oxidación una tostadora. Lo que me refiero es cómo nosotros podemos identificar esto así el día a día o solamente lo vamos a ver en ejercicios así. La manera de equilibrar tiene que ver, bueno, uno va a demostrar una palabra que siempre está no solamente en química, sino que la palabra equilibrio. ¿Ya? Lavoisier, como usted aprendió en alguna etapa de su vida, habló siempre del equilibrio. En la naturaleza nada se crea,
nada se destruye, sino que todo se transforma. Y esto es una transformación que ocurre a través de un proceso que se llama redox. Después de esto nos toca ver lo que son los ácidos y las bases, que también es una transformación, ¿ya? Ahora, si tú me dices, en el día a día, por ejemplo, la próxima clase, cuando veamos pilas, vamos a ver que esto tiene un sentido. Esta reacción, hay dos tipos de reacciones, espontánea y no espontánea. Y para eso está asociado con un potencial, una fuerza que se llama electromotriz. Y por eso la pila tiene energía. ¿Ya? Si yo mido con un tester la pila, o compro una pila, inclusive la pila dice, ¿cierto?, 1,5 volt. Significa que esa es la fuerza eléctrica que me va a entregar para mover un autito, para prender una luz, ¿ya? Entonces, en esta reacción química, en el fondo para explicar un hecho que sí ocurre, y que el hombre, porque esto ocurre en forma natural, ¿ya? Como tú puedes decir, no, no te oxides tostador, pero el tostador se va a oxidar igual, es un proceso natural. Y una manera de mostrarlo es el concepto es espontáneo y tiene que ver con un valor. Entonces, si tú me dices, ¿en qué lo puedo evidenciar? Tú puedes ir por tu vida y dices, no tengo idea de potencial, pero sí puedes demostrar que todo esto que se ha conocido de estos temas me permiten tener como utilidad la energía móvil, la pila. Yo puedo ir a cualquier parte con una pila. ¿Ya? No sé si te aclaró la pregunta. Ahora, ¿tú puedes seguir viviendo Sí, sin conocer muchas esto? gracias. Sí, puedes vivir, ¿ya? Pero los químicos tratan de explicar todo, ¿ya? Ya, antes de esto, ¿quién sabe el concepto, qué significa ácido? ¿Alguien tiene idea de qué significa la palabra ácido o la palabra básica? O tú misma, Fabiana, tú que estás preocupada como con la relación con tu mundo real. Si yo te digo ácido, ¿en qué piensas? ¿De ácido? ¿En qué? Nómbrame algo. En ácidos como el limón o los ácidos gástricos. Ok, ya. Entonces tú tienes una experiencia con los ácidos. Tú conoces lo que es un ácido, ¿cierto? Entonces, Sí, tu boca tiene cierta acidez. Lo aprendimos, tu sudor. ¿Te acuerdas que lo aprendimos en clase? ¿En qué clase lo vimos? lo vimos cuando lo vimos en el pH del cuerpo y todo eso. Bien, ya. Cuando lo vimos ahí, ya. En toda reacción. Ya. Entonces, cuando lo vimos ahí, tenía hasta una función, ¿cierto? Habían seres vivos, microbios, que se morían por esa acidez, ¿ya? ¿Por qué? Porque el medio me está actuando de esa manera, ¿ya? Si yo tengo lluvia ácida, me va a provocar una alteración en el medio que me rodea. Lo mismo ocurre con las reacciones químicas. Hay reacciones que yo las tengo que ayudar con un ambiente ácido o un ambiente básico para que ocurra, ¿ya? Aquí yo les coloqué, para los que les interesa el tema, cómo limpiar las cosas que son de plata, ¿ya? Y ahí estás trabajando en un medio, lo que se llama alcalino, ¿ya? Entonces, y si tú en algún momento uno conoce ciertos secretos, como por ejemplo para limpiar la plata o para limpiar el sarro del baño o para tener los dientes más blancos o en caso de emergencia no tengo desodorante, ya yo voy a modificar el medio y ahí va a ocurrir una reacción química, ¿ya? Entonces, ¿qué le quiero demostrar? Que el ambiente ácido me permite ciertas reacciones y lo contrario de lo ácido se llama alcalino o básico, ¿ya? Y Que es como algo neutro. en lo contrario, ¿ya? El ácido, ¿te acuerdas que el sudor tenía un pH ácido? Decía que de esa manera arrastraba y también mataba bacterias, ¿ya? Pero lo contrario, Claro, o sea, usted nos mostró como una tabla, por decirlo así, de diferentes objetos que va o sea, de diferentes cosas que va de lo menos ácido a lo correcto, más ácido. correcto. Entonces, en este caso,
lo contrario de un ácido, ¿cierto? Es una base. El jabón es una base, ¿ya? Entonces, si yo quiero neutralizar, si yo me quemo con un ácido, lo primero que tengo que hacer es escurrir agua y lo otro sería echarme bicarbonato o lavarme con jabón, porque de esa manera se neutraliza, ¿ya? Entonces, hay reacciones que ocurren en los dos medios y hay otras que no ocurren en ningún medio, como la que vamos a ver ahora, ¿ya? ¿Se ve la imagen? Sí, profe. En mi pololo. Ya, vamos a escuchar. Felicidades. Sí, pues, cuando era más joven, sí. ¿Y cómo se llama? Unas sustancias que interaccionan entre sí que conocemos, No, no se llama. es decir, son las sustancias que reaccionan. Y se obtienen otras sustancias que denominamos productos. Son los productos de la reacción química. Hoy vamos a ver un tipo de reacciones químicas llamadas de óxido-reducción o también redox. En este tipo de reacciones redox, uno de los reactivos cede electrones y el otro los acepta. Vamos a ver un ejemplo de reacción redox. Voy a poner agua en este vaso y ahora voy a añadir sulfato cúprico. Lo disuelvo. Y ahora voy a añadir zinc. ¿Qué esperan ustedes que ocurra aquí? ¿Alguna Tengo ganas de ver reacción? una explosión. Bien, va a haber una explosión, bien, buena idea. Podría decir que va a aumentar la temperatura, bien. Puede que salga luz, puede ser, ¿ya? ¿Va a cambiar el color o no? Bien, va a cambiar el color. Entonces, ¿y qué tipo de reacción va a ocurrir ahí? ¿Quién puso atención? Lo dijo, mi pololo lo dijo. Le puso algo ácido, ¿no? No, pero ¿qué tipo de reacción? Redox. Reacción redox. Redox, ¿ya? Y él dijo, y aquí hizo una solución, lo que aprendimos el año pasado, le echó un soluto sólido, le echó agua y se disolvió, ¿ya? Es una solución y que tiene un color, como dijo Fabiana, color celestito, y él le va a echar un metal que es de color plomito, un color gris y es bastante brillante, ¿ya? Ahora vamos a ver qué ocurriría de acuerdo a la hipótesis que ustedes plantearon. Cojo este trozo de granalla de zinc y lo introduzco en la disolución de sulfato de cobre en agua. Esperamos unos minutos. Se puede observar que el trozo de granalla de zinc se ha recubierto de una sustancia. ¿De qué se trata? Pues de cobre. Se ha producido la reacción química entre el sulfato de cobre y el zinc para dar sulfato de zinc y cobre. También en el fondo de... Perdón, no sé qué hice. En toda... Perdón, algo quería paralizar en lo siguiente. Ya. Aquí el cobre está más 2 Y ahora voy a añadir zinc. y el zinc está como un metal, significa que está en 0. Cojo ese trozo de granalla de zinc Lo que dijo y lo Fabiana, introduzco en la disolución de sulfato de cobre en agua. el cambio de color es importante acá. No hubo ninguna llama, ninguna luz. Aparentemente cambio de color. Esperamos unos minutos.
puedo observar que el trozo de granalla de zinc se ha recubierto de una sustancia. ¿De qué se En trata? ese caso, el olor también tiene mucho que ver. Cambia de Una olor. reacción química entre el sulfato de cobre y el zinc para dar sulfato de zinc y cobre. Ya, ahí me quería detener, ¿ya? Aquí no hay la reacción, no le agregó ningún ácido ni ninguna base, ¿ya? El científico no le agregó, solamente los dejó a los dos fluidos, lo único que colocó agua, y el agua es neutra, ¿ya? Entonces esta reacción no depende del medio en que esté, da lo mismo si está en medio ácido o básico, no es necesario, ¿ya? Porque por sí sola, y es una reacción espontánea, no hubo que calentar nada, solamente al contacto del gris metal y se transformó a zinc más 2. Y aquí que estaba cobre más 2, pasó a cobre 0, ¿ya? Esto, aquí aparece un leve color rojizo que no se percibe bien porque está como húmedo todavía, pero si le colocáramos un secador, veríamos el brillo y el destello del color del cobre rojizo, ¿ya? Entonces, aquí hay una reacción redox que no depende del medio en que esté, ¿ya? Ocurre en forma espontánea. También en el fondo del vaso podemos encontrar partículas de cobre que se han desprendido. Para que podáis visualizar bien el cambio, voy a poner un trocito de zinc y le voy a añadir unas gotas de sulfato de cobre. Es una reacción bastante rápida, ¿eh? Mire, fíjese, inmediatamente se coloca negruzco y luego empiezan a aparecer estos destellos más rojizos. Observad lo rápido que ha sido el cambio ¿Y de color. como qué experimento tendríamos que tener ácido o Las dos Ya viene después. una base para que Profe, lo hagamos? el Ya, zinc gracias. absorbe el sulfato dejando solo al perderá los cobre. electrones para combinarse con el ion sulfato y producir sulfato de zinc. Pues esto ha sido todo. Nos vemos los lunes en Ciencia Vista. Ya. Habían unas preguntas ahí que hicieron. Tefi, tú estabas, o sea, Fabiana, tú estás preocupada por otra reacción donde fuera que dependiera del medio, que es la que vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces, el resumen de la primera no depende del medio en que esté, ¿ya? Ahora vamos a ver una que cambia dependiendo del medio en que se facilite la reacción. Los materiales empleados van a ser los tubos de ensayo, No ven el video, ¿cierto? Sí, sí lo veo. ¿Lo están viendo? Yo sí lo veo. los materiales empleados van a ser los tubos de ensayo, radilla, 3 vasos de precipitados. Sí, se ve, profe. Ya. Los reactivos que emplearemos son permanganato de potasio, peróxido de hidrógeno, ácido sulfúrico y hidróxido de sodio. Echamos disolución de permanganato de potasio en 2 tubos de ensayo. Al de la izquierda añadimos unas gotas de ácido sulfúrico. Y al de la derecha hidróxido de sodio.
añadimos agua oxigenada a ambos tubos de ensayo. En medio ácido obtenemos manganeso más 2, incoloro. Pero en medio básico precipita dióxido de manganeso de color marrón. Por este motivo, la permanganimetría de agua oxigenada debe hacerse en medio ácido. Si se hiciese en medio básico, sería difícil observar el cambio de color. Recordad que podéis participar en el canal a través de vuestras aportaciones. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like y suscribiros. Ya, ¿qué les pareció este? Bacán, po, porque muestra cómo varía dependiendo si es Ya. ácido o no. Si hubiésemos estado en clase la podríamos hacer porque el permanganato Come. es fácil de encontrar. De hecho, el permanganato antes lo utilizaban cuando uno se iba a hacer la pedicure, los pies, le desinfectaban los pies y se los dejaban reposar en permanganato. Es un cristal de muy lindo color y se caracteriza por ser oxidante, ¿ya? Por ser un gran oxidante. Entonces, la reacción que ocurre en el medio ácido, la vamos a ver ahora. No quiero que se compliquen con la reacción, pero sí, al ver las dos teniendo los mismos materiales, el medio en que está hace la diferencia. Y en este caso, si hubiésemos tenido un termómetro, sí hay cambios de temperatura, ¿ya? La producción de oxígeno provoca un aumento de la temperatura, es una reacción espontánea, ¿ya? Espontánea y es exotérmica, ¿ya? Entonces, en medio ácido, ¿qué ocurre? ¿Qué tenemos? El color violeta es el permanganato de potasio. Aquí no coloqué el potasio porque el potasio no participa en nada, ¿ya? El agua oxigenada es la que usted normalmente trabaja, la que se ocupa para teñir el pelo, para desinfectar heridas. Bueno, si tiene mayor cantidad de volumen hace que sea más poderosa. La que en crema, por ejemplo, es más poderosa que la líquida. Por eso que la gente que se quiere teñir el pelo lo va a hacer con 30 volúmenes, que es mucho mayor que la de 20, para decolorar el pelo, ¿ya? ¿Qué ocurre acá? Que que es un gran oxidante, ¿ya? Va a transformar el agua oxigenada y va a hacer que produzca oxígeno, ¿ya? Si ustedes se fijaron, lo primero que ve en la transformación de color son burbujas, efervescencia que me está indicando un cambio. O sea, en esta reacción yo veo dos procesos, cambio de color y formación de gases, que me está indicando que hay una reacción química. En este caso, una reacción redox. Si hay una oxidación, hay una reducción. Ahora, yo fui colocando acá lo que no aprendimos, porque no quiero que aprendamos el método para equilibrar, si como dice la Fabiana, no lo vamos a ver directamente en el mundo real. Esto nos va a servir para la gente que estudia química, ¿cierto? Entonces, lo que yo quiero que se den cuenta acá, que el agua oxigenada actúa como un reductor, entrega electrones. ¿A quién? Al permanganato, que es de color violeta, y se transforma en este caso, manganeso más 2, ¿ya? Es decir, va de más 7 a más 2. Y este es el color transparente que queda, violeta transparente, ¿ya? Y después se hace, dijimos que no puede haber dos electrones que se entreguen y se reciban 5, que lo que hace se multiplica arriba por 5 y luego por 2. Ahora, este procedimiento que se llama equilibrar o igualar según el método del ion-electrón, ¿ya? Nos da un resultado. En el fondo quiere decir que que es un reductor, se oxida frente al oxidante, y esto que aparece aquí y desde ahora en adelante para los contenidos que veamos, siempre vamos a reconocer que el hidrógeno más 1 lo vamos a llamar protón,
y esto me representa acidez, ¿ya? Lo transforma en manganeso más 2, libera agua y el oxígeno que comienza a escapar. Entonces, ¿qué hay que tener claro? Que en un medio ácido se va a producir una efervescencia, en este caso, va a producir oxígeno. Es decir, que este procedimiento que usted ha hecho le sirve para producir oxígeno. Entonces, si yo quisiera hacer una máquina para producir oxígeno, este podría ser un buen sistema. Y de hecho, si usted deja el agua oxigenada destapado, luego de un poco tiempo, porque el agua oxigenada es bastante inestable, va a perder y se va a transformar en agua porque fue entregando el oxígeno. Entonces, la conclusión, que cada vez que tengamos hidrógeno más 1 en mi ecuación final, significa que esta reacción ocurre en medio ácido. ¿Dudas? Entonces, ácido, protones. ¿Estamos? Díganme algo, pues. Sí, profe, sí Gracias. entendí. Entiende, profe, puede que ya ven una explosión. Ya, pero no se compliquen, yo sé que se deben preguntar porque son muchos números, muchas cosas, pero yo voy a la esencia de este trabajo, que es solamente identificar, ¿ya? Yo quería que ustedes vieran dos tipos de medios, los mismos reactantes, pero producen cosas diferentes. Y en la segunda reacción tenemos el permanganato con el agua oxigenada, ¿ya? Pero le agregó el científico una base, le echó hidróxido. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? Sigue siendo el mismo fenómeno, que el agua oxigenada es el reductor, porque se oxida, ¿ya? Y la reducción la sufre el permanganato. Pero acá el producto cambia. Se sigue produciendo oxígeno, pero en vez de producir manganeso más 2, que era transparente, se produce esto. ¿De qué color era? Café. Era café. Esto va a ser importante porque en algún momento vamos a ver las reacciones con catalizador. Y yo me imagino que ya vamos a estar en clase y vamos a sacar unos reactantes de una pila y lo vamos a hacer que trabajen con agua oxigenada, ¿ya? Entonces, para que estas ecuaciones no las olvide, porque en algún momento, en general, el agua oxigenada puede actuar como un catalizador, ¿ya? Hasta en nuestro organismo. Entonces, si se entregaron 2 electrones y se recibieron 3, no puede ser, se equilibra y la ecuación final quedaría acá. Entonces, esta reacción ocurre en medio básico. El sulfato con el cobre no depende del medio, pero la que recién vimos dependía, los productos obtenidos iban a ser en 2 medios diferentes. Si aparece el OH, ¿ya? Es básico, ¿ya? En este caso, esta es una reacción básica, ¿ya? Consulta. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué al final sale 6H más 1? Porque No cuando... tiene nada que ver con que sea ácido, ¿verdad? Porque, o sea, estamos viendo que es básico, pero no tiene nada que ver con que sea ácido. Correcto. Lo que pasa tiene que ver con el agua, ¿ya? Estas reacciones ocurren en medio acuoso, entonces el medio en que están ocurriendo es el agua, aunque sea la humedad. Por ejemplo, si se te oxida la reja de tu puerta, de tu casa, dice, pero es que no tienen agua. No, pero hay cierta humedad. Entonces, esta reacción es un ambiente acuoso, entonces vamos a tener en equilibrio siempre el hidrógeno con el OH. El hidrógeno, si yo junto un hidrógeno más 1 con un OH menos 1, me da agua. Entonces, en este caso, yo tengo 6 de esto, con 6 de esto me darían 6 moléculas de agua. Pero igual me gana aquí el ambiente básico, porque me sobran 2. ¿Ya? Lo que pasa es que Es como cuando la puerta de madera como que se chupa cuando llueve, algo así. Lo que pasa es que ahí se humedece porque entra en la fibra, las células que tiene, entra la humedad. Y eso tiene que ver con otro contenido que vimos el año pasado, que se llama osmosis.
¿ya? Donde el agua, el soluto puede pasar o el solvente puede pasar por una membrana semipermeable y por eso se hincha y nos cuesta cerrar las puertas en invierno, ¿ya? ¿Y cuándo pasó eso? Me parece que tú no estuviste, pero eso lo Ah, vimos en perdón. osmosis, ¿ya? Entonces, una propiedad coligativa donde, que es súper, súper necesaria para preparar alimentos, por ejemplo, como, es como así como el fenómeno de, lo que tú me mencionaste de la puerta, es como hablar del huesillo. El huesillo se produce cuando yo le quito el agua, y como le quito el agua lo pongo al sol. Entonces se deshidrata. Y cuando yo quiero cocinar los huesillos los tengo que volver a hidratar. Pero no tiene que ver con esto, porque no es transferencia de algún soluto a algún solvente. Acá el medio que me da, me propicia que esta reacción ocurra, ¿ya? Hay otra que aprendimos en primero medio, que a ver si la próxima a lo mejor lo vemos como una especie de mini video, que es la electrólisis del agua. Cuando le colocábamos corriente al agua y de esa manera obteníamos hidrógeno y oxígeno. Esa también es una reacción redox. Y la combustión también es una reacción redox. De hecho, lo vimos en clases cuando vimos diferentes tipos de reacciones, ¿ya? Pero no lo vimos como un redox, sino que lo vimos como un episodio aparte porque la combustión es súper importante, pero nunca se ve de punto redox, pero también es una transferencia de electrones. Entonces, dígame. Traté de hacer electrólisis en mi casa, que me como 3 cables distintos. Bueno, 4. Repíteme la pregunta Mi porque... cables haciendo electrólisis. Ah, ya, ten cuidado con eso. Bueno, eso no hay que tener los cables pelados, Sebastián, eso es importante. Pero la electrólisis es bueno. Estaba con guantes. Mira, voy a tomarlo en cuenta para la próxima clase porque también se ve como fenómeno electrólisis, pero en el fondo es una reacción redox también, ¿ya? Y lo vamos a mencionar, pero no tenemos clase la próxima semana. Bueno, pero lo voy a dejar pendiente para que usted lo vea. Yo coloqué acá los videos por si le interesa volver a ver el del 5 en el sulfato. Esta reacción depende del medio en que ocurra, No. no depende Sí. del medio, ¿ya? El permanganato con agua oxigenada, a ver, pero que me conteste otra persona, a ver. Espero que... Sí. pero ya, pues yo quería que otra persona ni que después... La Cata, ¿ves? Catalina, viste que la Catalina... Cata, está durmiendo, a ver, Cata. ¿Viste? Ahora todos se van. Ah. Sí. Ya no, Se no murió, importa, pero que los que participan yo les coloco mi ticket de participación. En esta, que es muy interesante porque hay cambios de color, cambios energéticos también, aparecen los dos medios. Esta también es muy entretenida, si que le interesa verla, ahí busqué videos de máximo 3 minutos, no son tampoco tantos. Y Fabiana, te va a servir así como la que de química, como química artesanal. ¿Para qué te sirve la química en tu casa? Si tú tienes ahí algo de plata y lo quieres limpiar, ¿ya? Lo puedes hacer, aquí te lo muestran. Esos son como los típicos como consejos de abuelita, por decirlo así. Pero es pura Así química. que te lo dicen, claro, es como lavarte los dientes con carbón, o cuando te salen como fueguitos en la boca, ponerte bicarbonato, es Un poco como para algo neutralizar también ancestralmente. el medio, para evitar porque la acidez va a horadar más y te va a doler más, ¿ya? Pero este es química pura porque vas a ver la aplicación del medio. Yo lo hago con bicarbonato o bien lo hago con detergente, pero le aplico aquí para ayudar un poquito en la reacción, le coloco agüita caliente, ¿ya? Y lo dejo esperar tranquilamente y la química ocurre por sí sola. Ahí hay una reacción redox también, ¿ya? Aquí habían otras, mire, fíjese, solamente esto es para que usted se desajuste que le estoy colocando estos ejemplos, ¿ya? Ajuste redox quiere igualar, que hacer todo un procedimiento que yo no lo voy a ver, pero lo único que me interesa que usted entienda, que si yo les pregunto acá, esta reacción, ¿en qué medio ocurre? Usted revisa, a ver, ¿qué es lo que hay? OH, ocurre en medio básico, listo. Aquí yo coloqué otra del permanganato porque es muy buen oxidante y como es barato, me sirve para buscarlo en varias reacciones.
tiene protones, significa que ocurre en el medio. ¿En qué medio? A ver, ¿quién me puede contestar? Ácido. Mucha Fabiana, ya. ¿Quién me va a contestar? Perdón. Ya, a ver, la cumpleañera. Ya, Steffi. Esta, ¿qué es lo que es? Tenéis dos opciones, 50% de ganar. O es ácido o es básica. ¿Dónde está la Estefanía? Estefi. Ah, se fue a celebrar el cumpleaños la Estefi. Dice que después vuelve. Ya. Ya, entonces, ¿quién puede contestarme esto? Es ácida. Esa también es ácida. Esta también es ácida porque tiene hidrógeno. Puede estar el hidrógeno en reactante como puede estar al final. Y antes de terminar otra clase, entonces vamos a cantar el cumpleaños feliz. ¿Qué les parece? Oye, pero no me, no me dejen cantando sola. Yo canto con usted. ¿Tenemos? Ya. Desmutense, saquen el micrófono. Vamos a Después me van a funar por hablar tanto, ve, todo por responder su clase. No, si Ya está ahí me encanta que participen, pero la idea es que... Hoy día te la perdono. Ya. Stephanie, ¿estás presente ahí para que te cantemos el cumpleaños feliz? La Fabiana después va a estar en plan, ¿no? Si los que me conocen saben cómo soy. Ya. Desmutense para que cantemos. Oye, estoy segura que me van a dejar cantando sola. Profe, no, yo Oye, le hago mira, la estoy segunda. pensando que Oye, yo voy a... Yo también voy a estar con usted. Ya. 1, 2, 3. Cumpleaños. Cumpleaños Feliz. feliz. Feliz, Te feliz. deseamos A a ti. a ti, A ti. Cumpleaños, Estefanía. Que los Que los Que los cumpla. cumplas Feliz. Feliz, feliz. Bravo. Un abrazo Aplausos. virtual, Estefanía. Feliz cumpleaños. Lo celebres dentro de lo mejor que puedas en tu hogar, ya, que recibas, bueno, con la familia me imagino que podrás abrazarte. Yo te mando un beso y un abrazo virtual, que seas muy feliz en este día. Lo más importante en la vida es que estés con el amor de tu familia más que las cosas materiales. Para terminar nuestra clase, chiquillos, les digo que no salgan de la casa. No salga, Estefanía, a celebrar, por favor. Amiga, te mereces lo mejor del mundo. Lávate las manitos. La casa de mi abuela está al lado. Protégete para si es que tienes que salir y dale pega a tu cerebro, ¿ya? Para que no se enferme, ejercite, lea, juegue, disfrute la vida dentro de lo que se pueda. Y que Dios nos proteja, chiquillos, y nos vemos la próxima clase.